Hola nuevamente a su programa Pildorita Psicológica de la mano con Jesús con la doctora Ana Carrillo. Eh, Seguimos trabajando el tema de duelos. Como les decía la vez pasada, considero que es un tema extenso y que es necesario de pronto trabajar algunas cositas relacionadas con los tipos de duelo. Estuvimos hablando acerca de lo que era un duelo. Un duelo tiene que ver con cambios, con pérdidas, con transformaciones. Y todo eso lleva a que ya no seamos los mismos luego de haber pasado por esos cambios, por esas pérdidas, por esas transformaciones. Generalmente siempre es un avance para seguir adelante. Se hablaron de los diferentes tipos o diferentes maneras de tener un duelo, que eran los duelos de pareja, los duelos de pérdida de un ser querido, de un animal, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un cambio de casa, de un cambio de localidad, de región, el dejar atrás muchas cosas. Entonces, y hablamos de cómo afrontar o superar de manera específica cada una de las etapas. Porque quiero andar en este tema, porque luego de haber pasado un proceso de cuarentena, donde todavía estamos enfrentando una pandemia, se vivieron todos los tipos de duelo. Se perdieron trabajos, se perdieron seres amados y muchas veces no se pudo hacer un duelo. Se veía partir a la gente grave, enferma, y cuando algunos tuvieron la suerte de regresarle las cenizas, otros simplemente recibieron la noticia, su familiar falleció. Otros tuvieron la oportunidad de poder enterrarlos. Muchos simplemente tuvieron que llorar al ser querido de lejos porque todos estábamos en nuestros lugares, en nuestras casas, en nuestras regiones. Y muchos que eran de diferentes países tuvieron que ser retornados de los países donde estaban, donde habían establecido relaciones. Y allá en la distancia se enteraron de esas pérdidas de esos seres queridos. Hay familias que están retiradas unas de otras por regiones, por países, y también tuvieron que vivir duelos y pérdidas de seres amados a raíz de la pandemia, algunos, otros a raíz de otro tipo de enfermedad terminal, pero no se pudo hacer el duelo adecuadamente con el ritual como se esperaba, con la despedida que se anhelaba, sino que fueron muertes repentinas. Algunas murieron por COVID, otros murieron por, como decía, enfermedades terminales que precisamente en ese tiempo llegaron a su término. Otros fallecieron repentinamente con otras afecciones, sean cardíacas, sean respiratorias. Pero hubo muchas pérdidas humanas, también hubo pérdidas materiales. Hubo relaciones que se separaron, noviazgos de mucho tiempo, matrimonios, incluso matrimonios con hijos y sin hijos. Fue el tiempo donde se aumentaron los índices de violencia intrafamiliar. Eso también son duelos. Los niños vivieron los duelos también de la separación del colegio, los que estudian presencial, la separación de amigos, los adolescentes, los jóvenes. Se dieron muchos procesos de duelo. Y aunque ya prácticamente a nivel mundial y en nuestro país estamos retornando a las actividades laborales, económicas, sociales, como antes, tomando las medidas adecuadas, las pérdidas quedaron. Y muchas veces no quedaron atrás. Fue necesario un ritual que no se dio. Fue necesario decir adiós. Fue necesario dar un abrazo. Fue necesario sentir la unidad familiar, esas cuerdas de amor en esos momentos difíciles. Y no solamente estoy hablando de pérdidas humanas, en los momentos de las separaciones, en los momentos en donde las relaciones se perdieron, donde hijos vieron a sus padres partir o a sus madres partir, donde padres tuvieron que despedirse de sus hijos, tomar otras decisiones, donde algunos tuvieron que tomar decisiones frente a su pareja, donde otros tuvieron que dejar un trabajo de toda la vida o de muchos años o de varios años o que apenas empezaban y de pronto la decisión
de que hayan tomado jefes, es decir, no podemos seguir. Empresas que tuvieron que cerrar, muchas empresas que empezaron con grandes ilusiones este año, con grandes proyecciones, y a raíz del tiempo de cuarentena se vieron en el proceso de cerrar. Iglesias que tuvieron que entregar locales. Hubo muchas pérdidas, hubo muchos cambios, hubo muchas transformaciones. Yo creo que cada uno tuvo parte de estos duelos, si no la mayoría. Y, y es de saber que no somos los mismos después que pasamos eso. Y hay que seguir adelante, no hay que estancarse. Por eso de alguna manera me he motivado a hablar de esto. Incluso hay duelos antes de la pandemia que aún se están viviendo, pero que al separarse de los lazos familiares, de la fortaleza, de las anclas que les ayudaban, quedaron también en esas distorsiones patológicas. Por eso he dedicado este segundo programa a seguir hablando de los duelos, de los tipos de duelo que tienen que ver con lo patológico, con el estancamiento, con no seguir adelante y cómo afrontarlos. Quería hablarles primeramente de ese duelo anticipado, de ese duelo donde se vive cuando hay enfermedades largas, cuando hay procesos en los que hay que cuidar a un enfermo, a un ser querido, a un ser apreciado, incluso a los animales que pasan por momentos de una enfermedad progresiva, degenerativa y que lleva a que se vaya deteriorando, ver deteriorando ese ser querido. Las fuerzas también se van acabando, no solo del que está en el proceso protagonista, sino de quienes lo están atendiendo, de quienes lo están cuidando. Fuerzas emocionales, fuerzas físicas, fuerzas hasta espirituales. Las fuerzas muchas veces hacen falta. Y en estos procesos decaen. Y es importante que aún, así sea un ser querido, así sea un líder cercano, el mejor amigo, ahora tenemos tantos medios para comunicarnos y eso nos enseñó también este proceso, a saber usar todos los medios en beneficio de la comunicación y de la fortaleza del ser humano en lazos familiares, lazos de amistad. Lo que es el Zoom, el Skype, todas las redes sociales, son posibilidades y oportunidades que se debieron aprovechar y que se deben aprovechar aún. Por eso, con el duelo anticipado es muy importante rodearse de esa red de apoyo, de no dejarla lejos. Y si no la sabemos usar, pedirle ayuda a alguien en la casa o cercano que nos oriente en eso. En estos duelos anticipados también entran las relaciones largas que a veces se vuelven asfixiantes, sea de noviazgo, sea de matrimonio, donde ninguna de las dos partes cede, donde toca buscar ayuda. Generalmente se sugiere buscar ayuda de un amigo, de ayuda profesional, ayuda de líder espiritual. Pero también ese duelo anticipado se vive en el hogar, con los hijos. Ellos experimentan un hastío también cuando hay una asfixia porque no cambian las cosas. En un trabajo, en la proyección de ese trabajo, a veces se busca sacarlo adelante, pero se convierte en una carga más que en un beneficio, en trabajar extras, entregar todo, quedarse sin fuerzas por darlo todo en esa vida laboral y a veces ver que el resultado no es nada, que a veces no hay ese reconocimiento, que a veces no hay lo que se espera, ni siquiera el logro de esas metas o en un proyecto de empresa. Eso también es un duelo anticipado, el hecho de fortalecer, estimular a sacar adelante una empresa y hacerle inversiones, pero ver que no hay resultado, que no fluye, que no se ven ingresos, que no se cumplen las metas como se espera, que aunque se haya hecho el diagnóstico, se haya hecho las proyecciones, a nivel de papel todo funcione, pero a la hora de la realidad no. Entonces son duelos anticipados que se van viviendo y que agotan las fuerzas. Cuando nos damos cuenta de que son anticipados, cuando te quitan la fuerza, te quitan las ganas de seguir adelante, hay un momento donde te sientes asfixiado, te sientes como un hasta aquí, como cuando llegará el final de todo esto. Entonces es el momento de hacer un pare, de respirar profundo,
evaluarse, de buscar un espacio para sí mismo. Y si no se puede a solas, buscar una ayuda, sea profesional, sea una amistad, sea un familiar, y lograr de pronto con mayor claridad, luego de hacer catarsis, luego de sacar todas esas emociones, mirar hacia el futuro. Allí de la mano con Jesús se puede decir que también se puede lograr, sea como digo de manera individual, si eres alguien que necesita desahogarte, que eres reservado, si no te gusta contar con alguien humano, con alguien de apoyo, de tu red de apoyo, te invito a que crees ese amigo imaginario, pero que le coloques el nombre de Jesús y lo invites a estar a tu lado y te desahogues y le hables y incluso le pidas que te dé nuevas fuerzas. Te aseguro que ese amigo que en un principio era imaginario se convierte en real y te dará nuevas fuerzas y te dará la visión de sacarte adelante. Cualquier medio que uses, sea una amistad, sea una persona familiar muy cercana, sea un apoyo afectivo de alguien, líder religioso, o incluso, como digo, a nivel personal, la importancia de hacer catarsis, de sacar tus emociones y sentimientos, de desahogarte rabia, tristeza, dolor, enojo, ayuda, frustración, ayuda a que después que te desahogues puedas pensar con claridad. Y sea quien sea la ayuda, puedas mirar hacia adelante y tomar la decisión que necesitas tomar con responsabilidad, sin buscar consecuencias dolorosas o tristes que aumenten aún más este proceso. E incluso, sea el fallecimiento, tener un apoyo, una red de apoyo, tener un líder cristiano, tener la familia, tener un ser querido, afectuoso, o tener al mismo Jesús de compañero, te ayuda a que soportes ese proceso hasta que llegue el final de esa enfermedad. O quien quita que pase un milagro y se levante ese enfermo. Al final de un trabajo tedioso, pues que tengas que tomar una decisión o en una relación. A veces hay milagros en relaciones donde hacemos esa catarsis, sea individual, sea con alguien, y algo sucede. Se rescatan emociones, se rescatan sentimientos y recordamos que amar es una decisión. Miramos a quienes estamos haciendo daño y lo consecuente a ese daño, lo que trasciende. Entonces dejar de ser egoístas y mirar adelante, de madurar, responsabilizarse de nuestras fallas y aceptar al otro. Y de pronto que haya un tiempo de restauración, de escucha, de dejar a un lado yo primero, de descansar primero mis fuerzas para poder hacer eso. Porque si uno no se desahoga antes a nivel individual, vendrán esas raíces de amargura, de rabia, de tristeza y se retornarán y no habrá posibilidad de seguir adelante. Por eso es importante la catarsis fuera del proceso que se esté viviendo, sea en una relación, sea en un matrimonio, sea en la vida laboral, sea inclusive en un proceso de enfermedad. Siempre es importante sacar a la luz lo que se siente, sea con una ayuda, con cualquier persona e incluso con la persona espiritual, como digo, de la mano con Jesús. Pero es muy importante para que cuando nuestras mentes y nuestros corazones estén claros, se tomen decisiones, se pueda escuchar al otro y se pueda seguir adelante en medio de este proceso. El siguiente duelo del que les quiero hablar es el duelo sin resolver. Este tiene que ver mucho con las temáticas que estuve diciendo, lo que pasamos por este proceso de cuarentena. Muchos duelos no se resolvieron porque de pronto no se dio el ritual adecuado, no se tuvo la red de apoyo, no se vivieron los procesos adecuadamente. Y a veces hay duelos que llevan más de un año, más de 2 años. Duelos que no han contado con esa red de apoyo, duelos que no han contado con esa catarsis, que siguen en esa visión del túnel, que siguen viviendo con esos recuerdos. Duelos que aún la persona, cuando es una pérdida de un ser querido o de un animal, porque no, que se ha querido mucho, sigues viéndola, sigues teniendo visiones, sigues escuchándola. Cuando se amó un trabajo, se deseó tanto, se entra en depresión, se entra en tristeza, porque a veces se cree que no es posible seguir adelante con otra posibilidad laboral o con otro proyecto de empresa o con otro proyecto de familia.
este es un duelo sin resolver. De pronto un divorcio, de pronto una viudez. Cuando no se tomó adecuadamente con esa responsabilidad, esa necesidad de darse la catarsis, esa necesidad de contar con red de apoyo. Cuando te encajas en esa depresión, en esa tristeza, en esa visión, en el túnel, en esa cólera, en esa rabia, no hay facilidad de salir adelante. Pero te invito a que si llegas a estar en este proceso, mires que hay gente alrededor. Si fue un divorcio, si fue una muerte de tu ser amado, una viudez, mires a los niños. Si no los tienes, mires lo que quedó. Dejen los recuerdos, valoren lo bueno y desechen lo malo. Y piensa que todavía tienes la oportunidad de rehacer tu vida, sea de manera individual o sea en búsqueda de otra pareja. Pero primero hay que recordar que somos personas valiosas, que somos personas amadas, maravillosas, creadas para hacer buenas obras, que de nosotros puede seguir saliendo algo bueno. Entonces lo importante en este duelo sin resolver es recordar quiénes somos, recordar lo valioso que somos, recordar que hubo un creador maravilloso que mandó a su hijo por nosotros para que todo aquel que en él creyera tuviera la vida eterna, tuviera la bendición de contar con un Dios, con un apoyo, con una ayuda para salir adelante. Y que esa ayuda se refleja en la familia, en los amigos, se refleja en una iglesia, puede ser, en un líder, se refleja, así no sea alguien cristiano. En todo lugar podemos ver el amor que se nos es dado. El hecho de estar vivos. Si te falta algo en el cuerpo, estás vivo. Sigue adelante. ¿Cuánta gente no he visto yo que no tiene brazos ni piernas y son grandes estrellas hoy en día? Hasta dan charlas de motivación. Entonces, no tenemos excusa. Porque a veces hay gente que no tiene voz, pero con sus actos, con su testimonio nos enseña que sabe usar las manos, que sabe usar las piernas. Y con eso hace música. Y no me refiero a un instrumento, me refiero a lo que puede hacer en salir adelante, en dar un ejemplo. Porque a veces lo que le falta a un miembro enseña más que los que lo tienen completo. Entonces, les motivo a que valoren la vida cuando hay un duelo sin resolver, cuando ha pasado muchos años y estamos todavía estancados en el recuerdo de aquella persona. Valoremos la fotografía, valoremos los buenos recuerdos, valoremos las enseñanzas, perdonemos. O perdonémonos a nosotros o perdonémonos a esa persona. Pero salgamos adelante. Porque somos una creación muy valiosa. Y estamos rodeados de gente hermosa y valiosa. Y tenemos tantos talentos que es muy triste enterrarlos. Y hay que sacarlos adelante. Otro duelo que se vive es el duelo ausente. ¿Cómo se da este duelo? Es cuando no se ha pasado esa etapa de negación, que es una de las primeras etapas cuando perdemos a alguien. Cuando no se puede pasar a esa realidad, a la aceptación, a la resignación de la pérdida. Seguimos como si esa persona o ese trabajo o esa relación siguiera. Insistimos en la pérdida de una relación, insistimos con aquella persona. O si falleció, insistimos con creer que sigue viva. O insistimos en esa vida laboral, en esa proyección de empresa, en ese negocio. Pero realmente cuando ya se perdió. Cuando una puerta se cierra, abrirá otra que se abre. Cuando alguien muere, es bueno decirle hasta luego. Tal vez algún día nos veamos allá en el cielo. Pero hay que seguir adelante, estamos vivos. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que vale la pena disfrutarla y crear nuevos recuerdos con ella. Por eso los invito a que miren hacia adelante. Alza tus ojos a los montes y mira cuán maravilloso es el Creador contigo, cuánto te ama y cuánto valor hay en ti y alrededor de ti para que reconozcas que la vida vale y reconozcas que hay cambios y que ante esos cambios debemos sobreponernos. Otro duelo es el duelo retardado. A veces este duelo se vive cuando una persona trata de controlar la situación, trata de manejar los procesos, sea por enfermedad, sea por la vida laboral, sea por la relación. Se muestra siempre la fuerte o el fuerte, no se permite llorar, no se permite realizar, si hay los rituales, no se permite realizar los procesos emocionales que se deben vivir. Entonces es allí donde se retarda la duelo. Somos humanos. Debilidad no es llorar.
Debilidad no es desahogarte, no es reconocer errores, no es pedir perdón. Eso no es debilidad. Debilidad no es perdonar. Eso hace parte de la humanidad. Eso es vivir. Eso es aprovechar tu vida y la de los otros. Eso es salir adelante. Y en estos duelos retardados es muy importante que no te hagas el fuerte, porque no lo eres para nadie, ni siquiera para ti mismo. Aunque te quieran mostrar una cara de fortaleza, habrá un lugar donde te desahogues y digas, soy débil. Y en esa debilidad es bueno que cuentes con la mano de Jesús y reconozcas cuán valioso eres para Él, cuánto te ama y qué creación hermosa ha hecho en ti y ha venido a buscarte para que salgas adelante, para que aprendas a perdonar. A veces no es fácil perdonar solo, ni nosotros mismos, ni a otras personas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda de un consejero o de una red de apoyo de familia que nos haga reconocer errores y sin que nos molesten. Hay momentos en que debemos madurar con respecto a eso. Entonces les invito de verdad a que adelantemos nuestros procesos de duelo y seamos responsables y valoremos lo que somos y lo que tenemos. Tenemos también el duelo inhibido. Es cuando una persona no sabe expresar sus emociones, muy parecido al duelo retardado. Y sugiero las mismas recomendaciones. Tenemos el duelo desautorizado. Este duelo se da cuando una relación de pronto no es muy aprobada, cuando en un trabajo no vemos tampoco la aprobación, o en un proyecto tampoco vemos el respaldo de nadie y somos los únicos que estamos en esa visión. Ese duelo se da de esa manera. Entonces es bueno sentarse, meditar y ver los pros y los contras de lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos actuando. Les invito a que si alguien está viviendo este duelo desautorizado, haya mucha reflexión, te confrontes, escriban en un papel el valor de la persona, el valor de las cosas. Si es una relación y para ti ha sido importante y ha sido valiosa, así diga lo que diga la gente, fue y amerita que le vivas tu duelo. Es tu cambio, es tu pérdida. Es necesario expresar los sentimientos, así sea escritos, así sea hablado, como digo, con ese imaginario que se puede convertir en real si tú decides decir, Jesús, ven aquí al lado mío y quiero contarte esto. Retomo el ejemplo que daba antes, una vez en el anterior programa, sobre la silla imaginaria. Es un buen ejercicio, realizar ese ejercicio de la silla imaginaria, desahogarte, contar, sacar a la luz y después salir adelante. Recuerda lo valioso que eres. Muchas personas pueden decir muchas cosas, pero lo que más vale es lo que Dios piense de ti, lo que tú eres y para qué has sido creado. Con este duelo tenemos también el duelo distorsionado. O sea, cuando una persona tiene una reacción de duelo desproporcionada ante la pérdida, sea de un ser muy amado, sea una relación, sea en la proyección laboral, sea en un empleo. Pero es cuando nos aferramos tanto que pueden más las emociones, los sentimientos que la mente, que el raciocinio. Entonces por eso es importante sentarse, como digo, reflexionar, valorar nuestras emociones, nuestros sentimientos y ser un poco racional. Cuando estamos en proceso de duelo no es fácil y es necesario allí la red de apoyo. Que alguien te identifique, que alguien sea tu apoyo, que te desahogues y digas y busques a alguien con quien esperar, alguien maduro, alguien que sea una guía, alguien que te pueda mostrar el camino hacia dónde debes seguir. Sea cual sea el duelo, hay que recordar que cada duelo es distinto, que cada persona lo vive diferente, que como dije, cada proceso en cada duelo se da en las diferentes etapas de manera diferente. Pero lo importante de todo ello es expresar los sentimientos adecuadamente. Eso nos ayuda a aceptar las pérdidas, la muerte, a aceptar nuestros sentimientos y a vivir sano con los recuerdos del pasado, a valorar de esos recuerdos lo que nos enseñaron, sea las personas que se fueron, que partieron a otro mundo, que partieron de nuestra vida, o sea procesos laborales, procesos de negocio, procesos de amistad, sea todo eso. Les recuerdo una vez más que de la mano con Jesús, cuando pasamos por estos procesos, todo es más
fácil. No va a ser inmediato, pero la sanidad se da en el proceso de manera más adecuada, de manera más madura, de manera más responsable. Y los espero en una próxima edición con un tema diferente. Que Dios los bendiga. Chao.